Hay un pájaro en las montañas de Guatemala que los mayas consideraban más valioso que el oro, y que hoy sigue siendo imposible de mantener vivo detrás de un vidrio. No es una metáfora. Es un hecho que la ciencia todavía no termina de explicar del todo. Imagina que estás parado en medio de un bosque donde la niebla no llega desde afuera sino que nace desde adentro, desde la tierra húmeda, desde las ramas cubiertas de musgo, desde el aire mismo que respiras. Tus pulmones se llenan de algo que sabe a verde, a frío, a antigüedad. Y entonces, entre los helechos y la penumbra del dosel, aparece un destello. No un color. Un destello. Como si alguien hubiera encendido una llama esmeralda en medio de la oscuridad. Eso es el quetzal resplandeciente. El macho lleva un plumaje verde iridiscente que cambia de tono con cada movimiento, un pecho rojo encendido como brasa viva, y una cola que puede superar los 60 centímetros de longitud, tan larga que ondula detrás de él como una cinta de seda lanzada al viento. Vive entre los 1200 y los 3000 metros de altitud, en bosques tan densos que la luz del sol llega filtrada y fragmentada. Excava sus nidos en troncos en descomposición. Comparte con su pareja la crianza de los polluelos, algo inusual en el mundo de las aves. Come aguacates silvestres, higos, insectos. Y sin embargo, ningún zoológico del mundo ha logrado mantenerlo vivo más de unos pocos meses. Nadie sabe exactamente por qué. Los científicos hablan de estrés, de altitud, de dieta. Pero hay algo en ese animal que parece negarse a existir fuera de su mundo. Los mayas lo llamaban el dios del aire. Quizás sabían algo que la ciencia aún no ha podido formular. Dicho eso, lo que viene a continuación es todavía más difícil de creer. A miles de kilómetros al sur, en una franja de bosque tan estrecha que podría recorrerse en un día, vive una criatura que cabe en la palma de tu mano, pero que lleva en la cola una de las estructuras más elaboradas que la evolución ha producido en cualquier ser vivo sobre la Tierra. El colibrí de cola de espátula mide apenas 15 centímetros. Pero sus dos plumas caudales terminan en discos perfectamente formados, como pequeñas paletas suspendidas en el aire. Durante el cortejo, el macho las balancea rítmicamente frente a la hembra en una danza aérea que parece coreografiada por alguien que conoce el concepto de belleza. Solo existe en el norte de Perú. Solo en ese valle. Solo en ese bosque. Y lo que nadie ha respondido aún es por qué esa estructura tan elaborada, tan costosa en energía, tan visible para los depredadores, fue seleccionada por la naturaleza en lugar de eliminada. Algo en estos bosques guarda respuestas que todavía no hemos sabido formular bien. 70 veces por segundo. No es una metáfora. No es una aproximación. Son 70 batidas de ala completas en el tiempo que tarda un ojo humano en parpadear. Si pudieras poner la mano a 10 centímetros de ese cuerpo en vuelo, no sentirías aleteo, sentirías una vibración continua, como el zumbido de un motor pequeño y perfecto. Esa es la maquinaria que sostiene en el aire a una de las criaturas más elaboradas que este continente ha producido. Y sin embargo, esa maquinaria se está apagando. El colibrí de cola de espátula está en peligro de extinción. No en el futuro. Ahora. La franja de bosque que lo contiene se reduce cada año, y con ella desaparece algo que la evolución tardó millones de años en construir y que no existe en ningún otro rincón del planeta. Hay cosas que la ciencia cataloga y protege. Pero catalogar no es lo mismo que entender. Y lo que viene a continuación desafía incluso esa distinción. A miles de kilómetros al este, sobre las copas densas del sur de Asia, algo se mueve entre las ramas como si el aire tuviera forma propia. El mosquero del paraíso indio no entra en un bosque. Lo atraviesa como una cinta de seda blanca lanzada al viento. Los machos adultos desarrollan dos plumas caudales que pueden superar los 13 centímetros de longitud pura, tan finas, tan blancas, tan fluidas, que al verlas moverse entre la vegetación oscura parece que el bosque mismo estuviera respirando. Pero aquí está la anomalía que nadie espera: ese animal con semejante cola caza insectos en pleno vuelo. Ejecuta giros bruscos, frenadas en seco, cambios de dirección que desafían lo que esa estructura debería permitirle hacer. Vuela con una precisión que contradice su propia anatomía. Y hay algo más que no encaja con lo que se asume sobre las aves. Ambos padres incuban los huevos. Ambos alimentan a los polluelos. En un mundo donde la carga de la crianza recae casi siempre sobre uno solo, este pájaro construye algo parecido a una responsabilidad compartida. Los nidos, tejidos con musgo, raíces y telarañas, se anclan en ramas horizontales cerca del agua,
estructuras tan precisas que parecen diseñadas, no construidas por instinto. Si esto te dejó sin palabras, en Secretos del Mundo Desconocido te espera el lugar donde la temperatura supera los 400 grados y la vida sigue existiendo. Suscríbete para que no te lo perdamos. Pero no todos los machos alcanzan esa cola blanca. Solo los que sobreviven lo suficiente. Solo los que son lo bastante fuertes. La naturaleza no regala esa cinta, la otorga como consecuencia de resistir. Lo que parece un adorno es en realidad un historial. Y entonces está el pavor real. Cuando un macho despliega su cola frente a ti, algo en el cuerpo se detiene. No es exageración. Es respuesta biológica ante algo que el cerebro reconoce como excesivo, como imposible de haber surgido por accidente. Más de 1,5 metros de plumas extendidas en abanico, cientos de ojos iridiscentes en azul, verde y dorado que parpadean al menor movimiento del aire. Como si el bosque hubiera decidido construir una vidriera viva. Ave nacional de la India, el pavo real habita desde bosques secos hasta zonas agrícolas, y prefiere caminar a volar. Come semillas, insectos, y serpientes venenosas. Eso solo ya merece un párrafo aparte. Pero lo que más perturba es esto: los lugareños llevan siglos usando sus graznidos como señal de lluvia inminente. La ciencia lo ha documentado. El mecanismo exacto que conecta ese comportamiento con los cambios atmosféricos todavía no está del todo claro. Hay aves que son hermosas. Y hay aves que parecen saber algo que nosotros apenas empezamos a sospechar. Hay aves que cargan historia en cada pluma. El pavo real no es solo un prodigio de la selección natural, es un símbolo que civilizaciones enteras han grabado en piedra. En los templos hindúes, su imagen aparece tallada junto a deidades mayores. Representa pureza, divinidad, la gracia de lo que está más allá de lo humano. Que un animal vivo encarne esos conceptos durante milenios dice algo sobre el poder que ejerce sobre quien lo contempla. No es casualidad. Es reconocimiento acumulado. Y sin embargo, hay algo que viene después del pavor real que el ojo tarda en procesar. Imagina que el desierto decide arder sin fuego. Eso es lo que ves cuando una bandada de abejarucos carmín norteños cruza el cielo sobre el Nilo. El plumaje rojo rosado encendido, las alas en azul turquesa puro, el pico negro curvado como una coma escrita por la evolución. No parece un ser vivo. Parece una decisión estética tomada por alguien que no conocía los límites. Pero detrás de esa belleza hay una ingeniería social que pocos imaginan. Estas aves construyen colonias enteras en los acantilados blandos que bordean los ríos. Excavan túneles de casi 1,5 metros, algunos superan el 1,80 m de profundidad, dentro de la roca viva para anidar. Cientos de parejas trabajando en paralelo, machos y hembras alternándose en la incubación, creando lo que solo puede describirse como una ciudad suspendida sobre el agua. Y cuando cazan, no se lanzan a ciegas. Atrapan abejas y avispas en pleno vuelo, las golpean contra las ramas para arrancarles el aguijón y solo entonces las consumen. Eso no es instinto simple. Eso es protocolo. Lo que la ciencia llama comportamiento adaptativo, los pueblos ribereños del Nilo llevan siglos llamándolo simplemente inteligencia. Ahora bien, hay un lugar en el planeta donde la selva misma parece haber coronado a uno de sus habitantes. Cuando pisas el suelo de Papúa Nueva Guinea y escuchas ese sonido, grave, resonante, más cercano al tambor que a cualquier canto, sabes que algo se acerca. La paloma coronada de victoria no vuela hacia ti. Camina. Con una lentitud que solo se permite quien no teme nada. 75 centímetros de altura, más de 2 kilos de peso, y sobre la cabeza una cresta de encaje azul que ningún joyero humano ha logrado replicar con fidelidad. Es la paloma más grande del mundo. Y durante décadas, esa grandeza casi la destruyó. Su mansedumbre la convirtió en presa fácil para el comercio de cautiverio. Su corona la volvió codiciable. Hoy los programas de conservación sostienen una recuperación lenta, frágil, que depende de decisiones que los gobiernos de la región no siempre están dispuestos a tomar con firmeza. Que un ave así haya estado al borde de desaparecer por su propia belleza es una de las ironías más perturbadoras que la naturaleza ha producido. Y aún así, sigue caminando. Impossible. Como si supiera que sobrevivió a algo que no debería haber sobrevivido. Y sin embargo, la selva de Oceanía aún guarda criaturas que desafían cualquier intento de descripción racional. Imagina que estás caminando por el borde de un bosque costero australiano al amanecer. El aire huele a eucalipto húmedo y a tierra caliente.
De pronto, algo estalla sobre tu cabeza como si el cielo mismo se hubiera partido en colores. No es un destello. No es un reflejo. Es un ser vivo que cruza el dosel a toda velocidad, y en el segundo que dura ese vuelo, ves azul, amarillo, rojo anaranjado, verde y dorado moviéndose como una sola cosa. El lorito arcoíris no parece un animal. Parece una decisión tomada por la evolución en un momento de exceso deliberado. Esta especie habita los bosques costeros de Australia y Nueva Guinea con una naturalidad que resulta casi ofensiva dado lo que es. Viaja en parejas o en grupos pequeños, y sus llamadas agudas pueden despertar un jardín entero antes de que el sol haya terminado de salir. Pero lo que pocos saben es que su lengua tiene una punta similar a un pincel, literalmente, diseñada para recoger néctar y polen con una precisión que ningún instrumento humano ha replicado a esa escala. Cada árbol que visita queda polinizado. Cada flor que toca recibe algo a cambio. Este animal no solo es hermoso, es arquitecto silencioso de los bosques que habita. Y aquí viene algo que la biología documenta pero que todavía no termina de explicar del todo. El lorito arcoíris regresa al mismo árbol de anidación año tras año, con una fidelidad geográfica que supera la de muchas especies migratorias de mayor tamaño. ¿Qué mecanismo interno guía ese regreso exacto, a ese hueco específico, en ese árbol específico, entre millones de árboles? Es una pregunta que la ciencia responde con modelos pero no con certeza absoluta. ¿Cuántas generaciones de un mismo árbol han visto llegar a los descendientes del mismo linaje de loros? Nadie lo sabe con precisión. Y eso, de alguna manera, lo hace más extraordinario. Pero si el lorito arcoíris es el exceso cromático de las tierras bajas, lo que habita las alturas nubosas de Papúa Nueva Guinea pertenece a una categoría diferente. Una categoría donde la belleza deja de ser adorno y se convierte en arma. A 1800 metros sobre el nivel del mar, donde los árboles están cubiertos de musgo y la niebla no se disipa nunca del todo, sientes el frío húmedo pegarse a tu ropa como una segunda piel. El sonido se amortigua. La visibilidad se reduce. Y entonces, entre dos columnas de vapor blanco, aparece algo que tu cerebro tarda un segundo en procesar como real. Dos plumas blancas, puras, perfectas, que se extienden en el aire como cintas de seda suspendidas sin hilo. El macho de la astropia de cola de cinta mide unos 30 centímetros de cuerpo. Sus plumas de cola miden casi el triple. Es la proporción cola-cuerpo más extrema registrada en cualquier ave sobre la Tierra. Imagina cargar una estructura 3 veces más larga que tú mismo y usarla no para volar más rápido, sino para seducir. Para convencer. Para demostrar que eres tan extraordinario que puedes permitirte ese peso y seguir vivo. Eso es exactamente lo que hace. Durante el cortejo, el macho se posa en una rama alta y se balancea con lentitud calculada. Las plumas ondean. La hembra observa desde abajo. Y en ese movimiento pausado, casi ceremonial, se decide el futuro genético de la especie. La deforestación y la caza por sus plumas ornamentales han reducido sus poblaciones a fragmentos de bosque montañoso cada vez más aislados. Lo que la evolución tardó millones de años en construir, la presión humana lo está desarmando en décadas. Hay algo profundamente perturbador en eso. No como dato estadístico, como hecho moral. Y aún así, en algún rincón de esa niebla que nunca se disipa del todo, el macho sigue balanceándose. Las plumas siguen ondeando. Como si la extinción fuera una posibilidad que todavía se niega a aceptar. Si pudieras estar en ese bosque nuboso de Papúa Nueva Guinea, en ese frío que se pega a los huesos, observando ese cortejo que nadie más está viendo, ¿lo fotografiarías o simplemente lo dejarías existir sin dejar rastro de que estuviste ahí? Hay aves que parecen pintadas por alguien que nunca aprendió a contenerse. La carraca de pecho lila no es un pájaro. Es una declaración. Cuando la ves posada sobre una rama seca en la sabana de Tanzania, con el sol de la tarde golpeando de lleno ese pecho color lila profundo, el cerebro tarda un segundo en procesar que lo que tienes delante es real. No un bordado. No una ilustración. Un animal vivo, quieto, mirando el horizonte con la indiferencia absoluta de quien sabe exactamente lo que vale. 8 colores distintos conviven en ese cuerpo sin pelearse: verde menta en la cabeza, turquesa en el vientre, azul metálico en las alas. La naturaleza no fue discreta aquí. Fue deliberada. Y entonces el macho despega. Lo que ocurre en el aire durante el cortejo de la carraca es uno de esos momentos que la biología no termina de explicar del todo.
Las volteretas son precisas, casi geométricas. Los arcos de vuelo trazan curvas que parecen calculadas para el máximo impacto visual. La ciencia dice que es selección sexual, que la hembra elige al más ágil, al más llamativo. Pero hay algo en esa coreografía que excede la lógica reproductiva, como si el animal supiera que está siendo observado por algo más que una pareja potencial. Lo que nadie ha podido explicar con certeza es por qué esa combinación de colores específica. No hay depredadores que confunda. No hay camuflaje que justifique. La carraca de pecho lila es visible desde cientos de metros. Eso, en términos de supervivencia, debería ser una condena. Y sin embargo prospera. Ahora bien, hay otro pájaro en este recorrido que plantea una pregunta diferente sobre la forma y la función. El tucán toco lleva en el pico la anomalía más visible del mundo tropical. Casi un tercio de su longitud corporal. Una estructura que a simple vista parece un error de diseño, el tipo de exceso que la evolución debería haber corregido hace millones de años. Y sin embargo ese pico es una obra de ingeniería sin paralelo, hueco por dentro, construido en queratina, tan liviano que no compromete el vuelo, y al mismo tiempo capaz de disipar calor con una eficiencia que los ingenieros térmicos modernos estudian con genuina admiración. Hay algo que incomoda en eso. Que la naturaleza haya resuelto un problema de termorregulación con una solución que parece estética antes que funcional. Como si la forma y la utilidad hubieran llegado al mismo punto por caminos completamente distintos. Y lo que viene a continuación lleva ese misterio a otro nivel. La paloma de Nicobar vive en islas que la mayoría de los mapas apenas nombran. Remotas, húmedas, olvidadas entre el Océano Índico y el Pacífico Occidental. Cuando la ves por primera vez, ese plumaje iridiscente que cambia de verde a cobre a dorado según el ángulo de la luz, parece imposible que este animal tenga algo en común con el dodo. Con esa criatura torpe y extinta que se convirtió en símbolo universal de la desaparición. Y sin embargo los análisis genéticos son contundentes, la paloma de Nicobar es su pariente vivo más cercano sobre la Tierra. El único espejo en el que el dodo todavía puede verse reflejado. Ese linaje compartido con el dodo no es solo un dato genético. Es una advertencia que camina sobre la Tierra. Porque la paloma de Nicobar no se esconde. No imita el entorno. No desarrolló camuflaje ni veneno ni velocidad. Confió en el aislamiento de sus islas para sobrevivir, igual que el dodo confió en la ausencia de depredadores en Mauricio. Y ya sabemos cómo terminó esa historia. Lo que distingue a la paloma de Nicobar del dodo no es la biología. Es la suerte de que sus archipiélagos todavía no han sido completamente alcanzados. Cuando te acercas a una bandada en reposo, ese sonido suave, casi inaudible, que emiten entre sí, sientes en el pecho algo parecido al privilegio. No al asombro turístico. Al privilegio real de estar frente a algo que el mundo moderno no debería haber dejado existir hasta hoy. Su plumaje cambia con cada grado de luz, verde esmeralda en la sombra, cobre encendido bajo el sol directo, zafiro profundo cuando la nube pasa. Las plumas largas del cuello caen con una gravedad que parece calculada. Y sin embargo este animal no vive para ser visto. Vive para dispersar semillas entre islas que sin él perderían su cadena de regeneración vegetal. La belleza es el accidente. La función es el sustento de ecosistemas enteros. Pero hay algo que ningún estudio de dispersión de semillas explica del todo: ¿por qué una criatura tan visible, tan poco discreta, tan imposiblemente ornamentada, ha sobrevivido en entornos donde la presión de caza es constante? La respuesta oficial habla de comportamiento gregario y movilidad entre islas. Quizás hay algo en ese plumaje que aún no sabemos leer. Y lo que viene después no tiene ninguna intención de ser discreto. El pato mandarín no entra en escena. Aporis. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Cuando el macho cruza la superficie de un lago boscoso en China o Japón, el pico rojo encendido, la cabeza con ese verde y púrpura que parece lacado, las dos velas naranjas erguidas en el dorso como si llevara una armadura de ceremonia, el cerebro tarda un segundo en aceptar que eso es real y no una figura pintada sobre el agua. Esas velas dorsales no son plumas funcionales en el sentido estricto. Son exhibición pura. Señal. Lenguaje visual que evolucionó durante millones de años para decir una sola cosa con la máxima precisión posible. Y aquí el narrador toma partido sin disculpas. Hay algo profundamente perturbador en el hecho de que este animal, símbolo de fidelidad eterna en toda la cultura del este de Asia,
forme parejas de por vida y sin embargo sea cazado y comercializado precisamente por la belleza que lo hace inconfundible. La humanidad lleva siglos admirando lo que destruye. Con el pato mandarín esa contradicción tiene pluma sin nombre. Lo que hace único a este pato entre todos los patos del mundo es que anida en huecos de árboles altos, lejos del agua. Y cuando los patitos nacen, sin haber visto nunca el suelo, saltan. Sin red, sin ensayo, siguiendo la voz de la madre hacia el agua que no pueden ver todavía. Ese salto tiene algo que va más allá de la biología. Piénsalo un momento, ¿saltarías tú desde esa altura sin haber visto nunca el suelo, solo porque una voz que reconoces te dice que lo hagas? Pero si crees que el pato mandarín agotó el registro de lo imposible, espera a que el río te devuelva un destello. A lo largo de los ríos del África subsahariana hay un relámpago que no viene del cielo. Viene del agua. 13 centímetros de longitud. Azul metálico que corta la luz como un filo. Pecho naranja fuego. Pico rojo que parece diseñado para herir la retina antes de herir el agua. El martín pescador maliquí no vuela. Atraviesa. Y cuando desaparece entre los juncos, el río queda un segundo más oscuro que antes de que llegara. Como si se hubiera llevado consigo una parte de la luz. Esa cresta pálida, moteada como escarcha sobre cristal, no es un adorno. Es una advertencia. El martín pescador maliquí no necesita moverse para dominar su territorio. Se posa en silencio absoluto sobre una rama baja, y desde ahí, con una paciencia que avergüenza a cualquier depredador más grande, lee el agua. Lee cada sombra, cada temblor, cada destello que se mueve bajo la superficie. Y cuando actúa, no hay margen de error. El cuerpo entero se convierte en una flecha. El impacto dura menos de lo que tarda un párpado en cerrarse. Luego regresa a la rama, con el pez en el pico, como si nada hubiera ocurrido. Lo que pocos saben es que ese mismo cuerpo de 13 centímetros excava túneles de hasta 1 metro de longitud en las riberas de barro. Un metro. Imagina cavar con tu propia cara un corredor tan largo como tu brazo extendido, en tierra compacta, para proteger a tus crías. Eso es lo que hace este pájaro que parece frágil y resulta ser una máquina de precisión biológica. Y sin embargo, la ciencia todavía no ha explicado del todo cómo ese ojo tan pequeño calibra la refracción del agua con tanta exactitud. Algo en ese cálculo escapa a los modelos. Ahora bien, si el martín pescador te dejó sin palabras, lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento. Porque en los bosques del oeste de China hay un animal que no debería existir fuera de un sueño. El faisán dorado camina entre la penumbra de las colinas como si cada paso fuera una pincelada sobre papel de arroz antiguo. El macho lleva sobre sí una cresta de oro puro, un dorso que arde en rojo, alas que absorben el verde de los árboles y una cola que se extiende más allá de la mitad de su propio cuerpo. Cuando lo ves moverse entre la vegetación, algo en tu pecho se detiene un instante. No es miedo. Es reconocimiento, como si ese animal perteneciera a un mundo que existió antes que este. Durante siglos, las culturas orientales lo asociaron con el fénix. Y hay que reconocerlo, quien vio por primera vez a este faisán en pleno cortejo, extendiendo esa cola imposible, levantando la cresta y balanceando el cuerpo con una cadencia que parece ensayada durante milenios, tuvo razones más que suficientes para creer en la leyenda. Pero la leyenda no agota la realidad. Porque cuando se asusta, este ser de apariencia casi ceremonial no vuela. Corre. Con las patas. Con una velocidad que contradice toda esa magnificencia visual. Como si debajo del disfraz de Dios hubiera un animal que sabe perfectamente que la supervivencia no tiene tiempo para la belleza. Lo que ningún pergamino antiguo registró es si la hembra, con su plumaje de marrón discreto y gris invisible, eligió alguna vez al macho más bello o simplemente al más persistente. Esa pregunta sigue abierta. Dicho esto, hay un lugar en el planeta donde la belleza alcanza un nivel que ya no parece natural. Cape Arista Liberato. La isla de Baguio, en Papúa, Indonesia, es tan remota que llegar a ella requiere una cadena de decisiones que la mayoría de personas nunca tomaría. Y ahí, en esa selva que el mundo casi no conoce, el ave del paraíso de Wilson construye cada mañana un escenario. El macho retira hoja por hoja, ramita por ramita, cada fragmento de suelo que pudiera distraer la atención de lo que viene. Crea un escenario vacío, un teatro sin decorado. Porque el decorado es él.
Cuando sientes el suelo húmedo de esa selva bajo los pies y el aire denso de resina y tierra mojada llena tus pulmones, y de pronto aparece ese dorso rojo aterciopelado, ese vientre turquesa que parece encendido desde adentro, esa cabeza calva de azul neón con espirales negras que ningún pincel humano habría trazado con tanta precisión. Lo primero que piensas es que alguien lo diseñó, que no pudo haber llegado aquí por acumulación de azar. Las dos plumas de la cola, rizadas, terminadas en gotas negras que brillan como laca fresca, se mueven durante la danza con una geometría que desafía la casualidad.